El diablo, personaje recurrente de todas las creencias. El mismo que se atrevió a tentar al mismísimo Jesucristo mientras éste estuvo en la tierra. ¿Quién es? ¿Cómo describe la historia a este personaje? ¿Por qué sobre él se construye toda la figura maligna de la humanidad? Desde el principio de los tiempos, el bien y el mal se han enfrascado en una dura batalla. El miedo es el arma del mal. Guerras, inundaciones, plagas, son solo algunos de los acontecimientos que dan muestra de la lucha que mantiene el bien y el mal. Pistas que otorga la historia y que nos manifiesta que el diablo está cerca de nosotros, representado por una constante guerra entre el bien y el mal, personificado en Dios y el diablo. Las antiguas escrituras lo llaman de diferentes formas: diablo, Lucifer, Belcebú, Satanás, serpiente o dragón. Pero ¿quién es realmente este personaje que está siempre presente en la historia del universo? Todas las religiones hablan de seres oscuros y de seres de luz. Y efectivamente existe un ser muy muy grande, un demonio muy muy grande, que es como el jefe, el rey de todos los demonios. Cuenta la leyenda que, seducido por su propio orgullo, Lucifer arrastró a gran parte de los ángeles que adoraban a Dios, provocando una rebelión cuyas consecuencias son la existencia del dolor, la maldad y la muerte en el mundo. O sea, es como Él quiere. Se presenta como Él quiere, donde quiere, al lugar que quiere y con quien quiere. Lucifer es considerado desde entonces como el ideólogo del mal, el promotor del lado oscuro del hombre. En los libros antiguos se habla del diablo en muchas ocasiones. Da para pensar que también creían en su existencia, dada la gran cantidad de imágenes e iconografías terroríficas que existen de Satanás, con cuernos y formas tenebrosas, olvidando que fue un ángel caído. Como persona no, eso es un cuento de niños, o sea, realmente para asustar. No tiene un sentido, no es lógico, no se materializa el mal ni el bien, está presente en todo. Toda esa historia de los cachos y las calaveras, eso todo surge, amigo mío, del terrible tiempo de la Inquisición. ¿Cómo es entonces el diablo? ¿Alguien lo ha visto? Puede ser como un animal, ¿ya? Puede ser como un tipo espectacular. La mayoría de la gente que lo ha visto en los casos que nosotros hemos tenido, ven una sombra negra o ven a un hombre alto, delgado, de sombrero, de capa, muy caballero, con sus zapatos de charol. O sea, es como Él quiere. El diablo fue un ángel caído, un espíritu, no tiene cuerpo. Pero eso no quita que pueda disfrazarse con esas u otras apariencias que la gente popularmente le ha dado. En la batalla por el fin de los tiempos, dos fuerzas son las que se enfrentan: el bien y el mal. Una dualidad de poderes que se debaten por el alma de los seres humanos y el destino del mundo. Tal como existe Dios, creo que existe Satanás, definitivamente. Si es cierto, a pesar que pueda existir esta realidad, el mundo espiritual en el cual nos podemos mover la gente de fe es muy superior a ese tipo de mundo. Hay quienes definitivamente no creen en él. Otros, incluso los creyentes, saben que existe y lo reconocen como el enemigo al cual hay que vencer. Creen en la victoria de Cristo, sin embargo advierten que la lucha continúa. Es el diablo personificado en distintas especies, incluso la serpiente que tentó a Eva y que finalmente hace caer en traición a Adán. ¿Cuánto poder tiene el diablo? ¿Cuánta fuerza maligna puede ejercer en la humanidad? Es él el ente oculto que se esconde detrás de las desgracias de la humanidad.
Los antiguos textos y tradiciones de los judíos, cristianos y musulmanes no solo cuentan el principio de la historia universal, sino que también reconocen la permanente batalla que mantiene Dios y Satanás. La pregunta es, ¿cuándo acabará esta lucha? Y finalmente, ¿quién ganará esta guerra? Dicen que la mejor herramienta del diablo para hacer lo que hace es hacer creer que él no existe. Porque es la mejor manera en donde uno sea de alguna manera un socio encubierto de él, echándole la culpa a otras cosas, echándole la culpa Kaiser Sose. a Kaiser Sose, exactamente, como la película Sospechoso de Siempre. Finalmente, el diablo, dicen los párrocos, que aparece cuando uno tiene ciertas emociones no controladas, cuando uno le echa la culpa a la pega, cuando uno le echa la culpa a los familiares, a los amigos, y uno dice, ahí entró el diablo. Bueno, obviamente para muchos también sirve como saca de pillo, cuando dicen, cuando algunos curas se portan mal y dicen, no, que el diablo se me metió y claro, y por eso se desquitó con el cabro chico. Exactamente, bueno, hay de todo, pero claramente... Se dijo, a propósito del tema del padre Caradima, lo dijeron 2 personas al menos. Y así fehacientemente. Y una persona funcionaria de gobierno que le costó la pega al final, claro, por otras declaraciones, y bueno, un actual cardenal. Exacto, cardenal Jimena Osandón fue quien partió diciendo eso, que en el fondo el diablo elegía a los personajes más cercanos a la iglesia para poder pecar. Por lo de alguna tanto, manera reencarnando el mal en nosotros los hombres. Claro, y por lo tanto no es tan lejano. O sea, se trae a colación y se ocupa permanentemente el concepto. Exacto. Ahora, hay que entender que el diablo no es lo mismo que un demonio. Los demonios vienen a ser así como los soldados del diablo. Son como los ángeles que él reclutó y que los hizo caer junto con su decisión de separarse del reino de Dios y crear un grupo aparte. Ahora consumido por la envidia. Y hay que entender una cosa, el diablo generalmente se le presenta como una criatura tremendamente desagradable a la vista, que infunde miedo, infunde terror. Y lo divertido es que es todo lo contrario. De todas las criaturas por Dios alguna vez creadas, es la más bella de todas. De hecho, hay que tener ojo, porque el diablo, como dicen los que saben, puede citar a la Biblia. El diablo se sabe la Biblia de memoria, de arriba abajo, y a veces se convierte en un ser humano y se aparece entre personas y las hace pecar, las hace caer, citando la Biblia así, pero de pie a cabeza. O sea, no le tiene miedo a nada, no tiene problemas, no lo puede espantar con una simple cruz. Finalmente, él se maneja en un estatus de soberanía absoluta. ¿Qué le puede hacer daño? ¿Qué lo vulnera? Nada, simplemente lo único que lo puede dañar es el no pescarlo, el no hacerle caso, evitarlo. Ignorarlo. Ignorarlo, exactamente. Es tomar, en uno está el libre albedrío, la decisión de seguir su camino o no. Él no te puede obligar. De hecho, está ese polémico pasaje de la Biblia, que es la historia de Job, donde con permiso de Dios, una decisión bastante polémica, el diablo le permite al más fiel seguidor del Creador que le tire desgracia, le mata a los hijos, le mata a la señora, simplemente para probar cuál era el nivel de resistencia de fe de él. Pero en el fondo te dicen que el diablo no tiene ningún poder sobre las personas más que proponerle cosas, y si es que uno las toma o no depende de uno. Ese es el gran juego maravilloso, ¿cachai? Claro, pero Salfate, el diablo también está lleno de simbolismos. Por ejemplo, para nosotros, no sé si será cierto o no, y aprovecho de preguntártelo, el número 666 es como un símbolo del demonio. Exacto, porque ese es el número de hombres, o sea, es el número de hombre de aquellos que han caído en las redes del diablo y que han, en ese pasaje en la Biblia en particular, habla respecto al sistema de transacción, de comercio e identificación de las personas que han decidido tomar el camino del diablo. ¿Te das cuenta? O sea, el 66 se supone que es ese número porque es el número imperfecto. El 7 es Dios. El perfecto que es Dios. Exacto, y 6 es el que quiso, y al restarle uno es casi Dios, pero no es el segundo lugar después de Dios, sino que es el que fracasó por querer ser Dios. Oye, Juan Andrés,